tal objetivo. Lo más que Marx adoptó esta postura por razones básicamente científicamente deshonestas, es decir, lo que quería era elaborar un cinturón de seguridad que de alguna forma le protegiera de las críticas. La situación del anarcocapitalista es distinta, es decir, no podemos teorizar sobre cómo sería un futuro anarcocapitalista porque ese futuro no es un porvenir, sino que es un por hacer, y lo tendríamos que hacer en un entorno, en un proceso evolutivo de libertad, todos los seres humanos cooperando unos con otros y desarrollando sobre todo nuestra creatividad empresarial para dar solución a los diferentes problemas. Luego no podemos saber cómo sería ese futuro porque dependerá de un conocimiento empresarial y creativo humano que todavía no ha sido generado y que solo puede generarse en un entorno o proceso de libertad. Pero precisamente lo que nos impide conocer cómo sería el futuro, que es la capacidad empresarial y creativa del ser humano, es lo que nos da tranquilidad y seguridad de que los diferentes problemas serán solucionados en tiempo y forma conforme lleguen, porque la capacidad del ingenio humano, del esfuerzo empresarial de todos y cada uno de nosotros a lo largo de la historia es inmensa, sobre todo cuando se nos deja actuar en libertad. Ahora bien, el hecho de que no podamos conocer cómo sería ese futuro no quiere decir que no podamos hacer pues, algún esfuerzo de imaginación. O si quieren ustedes desarrollar un mini guión de ciencia ficción de cómo podría ser tal sociedad. Y antes de entrar rápidamente en el inventario, querría también hacer dos observaciones. Una de ellas es que vamos a hacer abstracción del proceso de transición. Eso sería motivo de otra reunión. Se ha hablado mucho, se ha pensado mucho, hay muchas maneras de aproximarse al ideal que vamos a ver ahora, que puede ser desmontar los estados en base a pequeños estados, ciudades-estado, nacionalismo liberal, o los functional overlapping competing jurisdictions de Bruno Frey, existen muchos procedimientos, pero y además esos procedimientos pueden ser evolutivos o revolucionarios. Hombre, igualdad de circunstancias, parece que el gradualismo es más atractivo que la revolución, pero tampoco hay que, de alguna forma, rechazar las revoluciones, que tampoco tienen por qué ser sangrientas, y que en determinados momentos a lo largo de la historia se han producido saltos de gigante de tipo revolucionario en la buena dirección. Y dejando al margen el tema de la transición, no podemos decir más aquí y ahora, también tenemos que hablar del tema del vacío, es decir, el proceso de transición hacia donde queremos ir, y vamos a comentar ahora. No se trata de un proceso de vaciar, es decir, hay que acabar con el Estado, pero esto no significa que se produzca un vacío respecto de las funciones públicas que ahora malamente y a un coste exorbitado proporciona el Estado. Luego hay que dar una palabra de tranquilidad a todo ese ejército de funcionarios probos que hoy pues, se dedican a dictar sentencias o a mantener el orden público, funcionarios de la Guardia Civil, etcétera, y explicarles que en un entorno de libertad como el que debemos de lograr, su labor sería mucho más moral, mucho más efectiva, mucho mejor para el bien público de lo que están haciendo ahora, pero sin que esto suponga rechazar de plano el esfuerzo que están llevando a cabo aquí y ahora. Bien, y dicho esto, pues vamos a empezar ya a coger el toro por los cuernos. ¿Y cómo podemos imaginar esta sociedad? Vamos a ver, yo les hago a todos la siguiente sugerencia. Yo continuamente tengo el cerebro en chip anarquista. Yo continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, el cerebro en chip anarquista. Siempre. Y por tanto, en todas las relaciones en las que intervengo en todos los ámbitos, imagino cómo sería esto en una sociedad anarquista. Y eso es lo que les pido que hagan todos ustedes a partir de hoy. Hay que cambiar el chip a la anarquía y entonces ir pensando, ir imaginando. Es muy importante porque esto es algo altamente creativo. Se darán cuenta cómo se enriquece su vida, cómo aparecen continuamente nuevas sugerencias, nuevas ideas de tipo creativo y de tipo empresarial. Bueno, y lo que he hecho, como está el asunto muy de moda, ayer nuestro flamante, creo que ya será presidente nuevo del gobierno Sánchez, dijo que iba a respetar los presupuestos del Estado, que antes había aborrecido. No es para menos porque son unos presupuestos horribles. Lo que propongo hacer es lo siguiente. He cogido todas las partidas de los presupuestos con todas las funciones del Estado y ahora muy rápidamente vamos a enumerar y vamos a ver cómo podrían ser desde el punto de vista anarquista, cómo se podrían llevar desde el punto de vista anarquista. Bueno, pues vamos a ver. El 60% del presupuesto, el 50% del presupuesto son tres partidas: pensiones, sanidad y educación. Eliminar la intervención del Estado en estos tres ámbitos no plantea ningún problema. Porque es que además no solo tenemos claro a dónde queremos ir, sino que además ya se ha desarrollado el camino de cómo llegar a ese sitio.
No me puedo extender, pero todos sabemos que es perfectamente posible pasar a un sistema privado de capitalización y que además a través de procedimientos democráticos se ha llevado a cabo en diferentes países como el Reino Unido, etc. El presupuesto de las pensiones son 140.000 millones en los presupuestos del Estado, lo que equivale a 12.000 millones de euros al mes. Esa es la nómina de las pensiones. Sanidad, 3/4 de lo mismo. Allí donde se da libertad, pues la gente sale corriendo del maravilloso sistema de sanidad que dicen que es el mejor del mundo. España tiene no solo, es el país con más kilómetros de ave del mundo, sino además es el país en el que se hacen más trasplantes del mundo, o sea, son mejores que nadie. Pero sin embargo, cuando se da la oportunidad para que la gente elija, por ejemplo, en el caso de los funcionarios del Estado, entre el 80 y el 90% de ellos, y son más de 2,5 millones, entre los que me incluyo, por cierto, cada año deciden salir corriendo del sistema público e irse al sistema privado. Ya le dije a Laschetti, distinguido exfuncionario actualmente exiliado en el extranjero en una universidad libertaria de Centroamérica, llamada Francisco Marroquín, que por favor, que lo que había que hacer era extender esta libertad a todos los ciudadanos de Madrid, y en su momento se negó y eso le costó el cargo, como es lógico. Pero no hay mal que por bien no venga, porque gracias a eso recaló en Guatemala. La sanidad, para que se hagan ustedes una idea, equivale en España a 6 meses de nómina de pensiones, es decir, que viene a ser unos 70.000 escasos millones al año. ¿Y educación? Bueno, pues la educación ya saben ustedes que es la gran demanda de todos los estados con la finalidad de hacer o de garantizar un continuo lavado de cerebro a la ciudadanía para tenerla sometida al oprobio y a la presión y a la bota estatal. Y aquí hay un acuerdo entre todos los partidos están de acuerdo en que la educación tiene que ser estatal. Es uno de los graves errores de esa aberración del pensamiento que es el liberalismo clásico desde el siglo XIX. Ya saben ustedes que el liberalismo, es pecado, para empezar. A ver, Paco Cabella, es importante que el liberalismo es pecado. En segundo lugar, el liberalismo es teóricamente imposible. En tercer lugar, el liberalismo es una mariconada, pero cuidado, que esto no suponga para nada que no se interprete en sentido peyorativo para mis amigos homosexuales, a los que tengo el máximo respeto, sino que se haga la interpretación. Y además lleva dentro de sí mismo el liberalismo la semilla de su propia destrucción. Porque fíjense, el error de los liberales, a ver, todos los peperos que se enteren de una vez, es que en cuanto aceptan la existencia del Estado están perdidos. Porque una vez que existe el Estado es imposible limitar su crecimiento. La única posición sensata, coherente con la naturaleza del ser humano y que tenemos que defender, y es por lo que antes decía que tenemos que cambiar el chip, es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo. O bien el anarcotradicionalismo, como decía antes, en honor del cura merino de la libertad, que es el padre Ripoll. Muy bien, pues todos quieren controlar la educación y lo que hay que hacer es eliminar la intervención del Estado en el ámbito de la educación. Este sería uno de los elementos esenciales. Se ha debatido mucho, si el bono escolar, etcétera, pero este es uno de los elementos esenciales. Bueno, ¿qué pasa con obras públicas? Vamos a hablar de defensa y obras públicas. Vamos a ver, todo el presupuesto de la defensa nacional es medio mes de nómina de las pensiones, son 7.000 millones de euros al año, medio mes, toda la defensa nacional. Hemos leído en la Universidad Rey Juan Carlos, una dignísima universidad de gran prestigio, como ustedes saben, y en la que yo profeso como catedrático, que da todo tipo de títulos, incluso a porteros del Liverpool. Entonces, la semana pasada hemos leído una tesis doctoral de la que es autor el teniente coronel Hernández Cabrera sobre cómo privatizar el ejército. No tengo más tiempo que hacerlo, pero bueno, ha sido una maravilla de tesis doctoral que pongo a todos ustedes el desafío de que se la estudien, además por una persona que ha tenido mando en la Legión, en la OTAN, en Bosnia y Herzegovina, que se conoce perfectamente cómo funciona el ejército, y la conclusión de la tesis es que el ejército privado sería muchísimo más eficiente, seguro, que no es un bien público que se puede excluir, etc. No tenemos más tiempo, pero ahí tienen ustedes el desafío. Es medio mes de nómina de las pensiones. Justicia, orden público y defensa. Bueno, esto es el típico que es necesario que el Estado pues intervenga para la justicia, orden público y defensa. Bien, el problema de la prevención, represión y sanción del delito es un tema esencial que hay que dar de respuesta y satisfacer las necesidades de la sociedad y de los seres humanos, como es lógico en cualquier ámbito, y sobre todo en el ámbito de la sociedad libre o anarcocapitalista en la que estamos centrados. Ya desde Gustave de Molinari se ha teorizado sobre cómo funcionaría este sistema. Y se ha hablado de diferentes posibilidades. Por ejemplo, un entramado de sociedades privadas tipo compañías de seguros que ofrecieran cada una de ellas o patrocinaran un sistema jurídico en competencia.
por determinadas razones de economía, de las economías de escala, se supone que existirían 3, 4 o 5 que podrían estar o no superpuestas, pagaríamos nuestro dinero y esto, nuestra prima, y esto nos daría lugar, tipo Prosegur, Securitas, etcétera, no solo a la correspondiente defensa, sino a también el correspondiente patrocinio, el correspondiente código jurídico, civil, penal y tal. Todo ello centrado en un sistema judicial basado en arbitrajes. Los jueces serían árbitros con un gran prestigio, que podrían ser independientes o no, ser o no estar a sueldo o no de esas sociedades, o ser subcontratados por ellas, etcétera. Y aquí se ha hablado muchísimo de la puridad de esa justicia. Cualquier juez que fuera mínimamente corrupto inmediatamente perdería todo su prestigio, todo el patrocinio que tuviera, tendría un coste reputacional enorme, etc. A su vez, el coste de la prima sería diferente. O sea, hay gente que tiende a ser muy conflictiva, pues esto enseguida lo detecta el mercado y que usted tiene que pagar mucho más dinero, y esto disminuiría el grado de conflictividad. Y no como ahora, que recurrir a los tribunales, como es prácticamente gratis, y si se pone una tasa le cuesta al ministerio a pobre Luis Gallardón, si lo he visto, pues no me acuerdo. Y España es el país más conflictivo jurídicamente del mundo después de Estados Unidos. Esto no sucedería en una sociedad libre. El orden público, lo mismo. Este es otro tema muy importante porque la provisión del servicio de seguridad, policía, etcétera, es totalmente aleatoria, depende de la suerte y sobre todo de los criterios de tipo político. No nos podemos extender sobre esto, se ha hablado muchísimo, pero utilicen ustedes el chip, pero no tengan ninguna duda de que una sociedad agrocapitalista proporcionaría estos servicios de una manera enormemente más efectiva. Todas las obras públicas de España, todas, incluido todos los AVEs, etcétera, medio mes de nómina de las pensiones, 7.000 millones de euros. Una cosa totalmente ridícula. ¿Qué se construiría, cómo y para quién? Lo decidiría el mercado en cada circunstancia. ¿Y cómo serían las calles? Pues todas privadas. Sí o no, porque también cabe concebir zonas francas, que de manera voluntaria se hiciera un pool, por aquí se puede pasar, por aquí no se puede pasar, pero sí que, utilicen ustedes el chip, sería distinto. O sea, no podríamos ir a donde quisiéramos en cualquier momento, sino que si yo quiero ir a Navarra, pues tendría que apretar un botón por ordenador y la correspondiente agencia de viajes ocuparse de todos los permits o permisos, si es que voy a ir en avión, en tren, o voy a pasar por determinadas autopistas con los correspondientes seguros, circunstancias, seguro de que si voy por allí voy a poder volver si tengo un accidente, para evitar todos los problemas de efectos externos, de inmigrantes, favelas, que llegan a un sitio y luego no se quieran marchar, etc. O sea, aquí tenemos todo un mundo que se nos abre. Curiosamente, explicando esto a Mario Vargas Llosa, quedó el hombre horrorizado. Entonces yo no voy a poder salir a pasear por el centro de Madrid cuando me dé la gana. Yo le dije, hombre, tanto como eso, pues posiblemente no, pero si eres residente del centro de Madrid y eres copropietario de la correspondiente urbanización, sí. Oye, pues esa sociedad no me parece bien, porque yo quiero ir a donde me dé la gana en cualquier momento. Y digo, oye, es que eso no sucede en ninguna casa particular. Tienes que cambiar un poco de filosofía. Como es lógico, la seguridad en la sociedad anarcocapitalista sería infinitamente superior a la que es ahora. Porque no existiría gran hermano, como presumía supongo que próximamente cesado, el director de la agencia tributaria, a ver si lo cesan ya, supongo que el lunes ya no estará diciendo nuevos impuestos y soy gran hermano y solo de todos ustedes. Eso no existiría, pero sí lo que habría un flujo de información y de control muchísimo mayor a la hora de controlar a las personas que llegan, dónde están, cuándo se van, etcétera, todo ello a nivel privado. La seguridad en las carreteras, les recomiendo que lean todos los trabajos, por ejemplo, de Walter Block. Las carreteras serían mucho más seguras, mucho más eficientes, con muchísima menos problemas de polución y efectos externos, y sobre todo con muchísima menos siniestralidad y muchos menos muertos. Desde luego se desarrollarían sistemas. La tecnología, esto es muy importante, va a favor del mundo anarcocapitalista. Esto es muy importante, Tú te subes en tu coche, no se aceptaría que la gente fuera en coches en carreteras privadas, autopistas privadas, que no tuvieran el sistema de que nada más sentarse y simplemente por el aliento detectar si has bebido o no has bebido, qué drogas te has tomado o no, y si no el coche ni siquiera se enciende. Esto, entre otras muchas posibilidades técnicas que existen o que van a existir a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo sería el tema de las armas y las ayudas al necesitado? También muy importante. Es que en sociedad, como hay libertad de arma, ve todo el mundo armado y venga todo tipo de asesinatos, locos que van a los colegios, etc. Sí y no, porque en un entorno privado, una de las principales decisiones que se puede tomar, a nivel de entrar en un cine, en un colegio, una organización privada, etc., es que no se aceptan armas. Y hay todos sistemas técnicos y se entra y tiene usted que dejar su arma. O esta es una zona libre de armas. A lo mejor sí, o a lo mejor no.
¿Y qué pasaría con las cárceles? Aquellas personas condenadas por antisociales que no dejan que podamos cooperar libremente, etc. Bueno, tengan en cuenta que la mayor parte de los crímenes que están relacionados siempre con el Estado, de que si ha habido una mordida, de que si no sé cuánto, eso desaparecería. Los crímenes básicos serían los atentados contra la propiedad, los contratos, las estafas, etc. Y ahí, en esa sociedad anarcocapitalista, pues todo el entorno estaría, el entorno, el entramado de la justicia estaría centrado en de alguna forma, recuperar a la víctima, ayudar a la víctima, reponerle lo que hubiera perdido, y estaría centrado básicamente en la víctima, y sobre todo en proteger a la sociedad de los criminales. Y aquí cabe concebir todo un entramado de cárceles subcontratadas privadas o incluso de reservas de criminales. Reservas de criminales es otro tema también del que se ha hablado, se ha imaginado, ¿no?, que si las reservas, por ejemplo en el Sahara, en sitios más o menos inhóspitos, y todas las personas, pues lo vamos a dejar aquí en esa reserva, reservas zona A, B y C. Bueno, las reservas zona C, pues sería ya el acabo, se estaría ahí poco menos que pegándose tiros, pero bien vigilados para que la gente no salga, pero bueno, con un cierto entorno de libertad entre ellos, y tendrían también su orden espontáneo establecido entre ellos. Estoy hablando simplemente de ideas que estoy lanzando, que se han trabajado y se han analizado. ¿Y qué pasaría con el dinero y el Banco Central? Bueno, el Banco Central no existiría y el dinero sería privado, y como es lógico, yo estoy convencido de que sería oro, ya veríamos qué pasaba con la evolución, y los bancos todos operando con coeficiente de caja del 100%, porque el que no operara sería vaciado a la velocidad de la luz en un segundo, por la propia ciudadanía, no hay ninguna duda. Investigación, desarrollo, cultura, televisión y radio, que también se llevan, pues eso, un mes de coste de las pensiones. Esto no tiene ningún sentido, no habría nada de esto llevado a cabo por parte del Estado, porque el Estado no existiría. Calentamiento global, pues miren ustedes, calentamiento global, pues ya veríamos cómo evolucionar. Todo el que quiera, haga sus estudios, trata de convencer a la gente. Bien, hay sistemas para excluir, seguir la pista de los que puedan hacer daño, pruebas ácidas, contadores Geiger, etc. Pero en todo caso, nos da mucha tranquilidad, porque estos procesos, en caso de que existan, son muy lentos, y el mercado siempre ha demostrado a lo largo de la historia que es perfectamente capaz de adaptarse a este tipo de desafíos de una manera eficiente, y sobre todo con una información y un conocimiento de las generaciones futuras que va a superar enormemente, y a más riqueza y acumulación de capital, la que tenemos ahora para enfrentarse a esos problemas, que son problemas artificiales, no en cuanto que yo me declare negacionista, que no necesariamente, sino son problemas artificiales que de alguna forma se utilizan por los socialistas de todo tipo, de izquierdas y de derechas, como nueva bandera para justificar el estatismo, amargarnos nuestras vidas ahora en función de supuestas generaciones futuras. Pues miren, en vez de rasgarse las vestiduras y con lágrimas de cocodrilo respecto del calentamiento global, deje usted de jorobar a las generaciones futuras con el sistema de las pensiones basado en el reparto, que eso sí que es dinero contante y es sonante. ¿Y para qué vamos a hablar de toda la mirada de intervenciones, regulaciones, protección de datos, protección de los consumidores, protección del débil? Es el gran pretexto del Estado para destrozar nuestras vidas. Y todas las otras políticas públicas, agricultura, pesca, industria, energía, alimentación, comercio, turismo, pymes, etcétera, todas ellas, como dicen en Galicia, al carajo. Bien, de hecho, tuve el honor de presidir un tribunal de tesis doctoral de Óscar Rodríguez, creo que Daniel Rodríguez, que está aquí, sí, es empleado a sueldo del Partido Socialdemócrata que más daño ha hecho al país, que afortunadamente ha perdido el gobierno ayer, pero no todo el mundo es perfecto. El hermano ¿cómo se llama? Daniel, ¿no? Sí, son gemelos. Ah, sí, son gemelos. Me he confundido, porque vamos a ver si Óscar nos lo podemos traer, y a lo mejor Daniel también, si queda en el paro, al máster en Economía de la Escuela Austriaca. Y las delegaciones diplomáticas, ¿qué es esto? Entonces yo no tendría la Embajada de España si me voy a Inglaterra, pues ni falta que hace. Pero no tengan ustedes miedo, porque habría todo un entramado de agencias de representación, y darían unos servicios de seguridad y unos servicios de ayuda cuando viajáramos, muchísimos más eficientes los que hay ahora. Y cuando tienes un problema basado en una embajada, te encuentras a un funcionario, vamos, te mira de reojo, y como no sea una cosa que tenga el protocolo, te da una patada en el culo, y si te he visto, no me acuerdo. Rey, Cortes, Tribunal de Cuentas, todo esto privatizado. El primero que hay que privatizar es el rey. O sea, yo no excluyo que siga existiendo el rey, pero privado, es decir, cobrar un fee. Mire, yo procedo de toda esta tradición, etcétera, y yo corto esto, se le paga al rey, viene aquí, cobra, y como Dios manda, con su contrato, todo privado, etcétera. O sea que tampoco pretendemos acabar con el rey. ¿Qué es esto de que los anarquistas no somos monárquicos? Lo que pretendemos es privatizar al rey, carajo. Bien, no tengo más tiempo, no puedo robar el show al profesor Bastos, pero tiene ahora la palabra él. Hemos hecho un rapidísimo recorrido, y supongo que él tendrá muchas contribuciones adicionales que hacer antes de dar la palabra
a cualquiera que quiera intervenir. El rey podría... ¿Se escucha? Sí. El rey podría hacer señoriaje, emitir monedas de oro privadas con su cara y servir como marca de calidad, o sea, también podría autofinanciarse. Bien, vamos a ver. El profesor Roberta, el cual es un honor inmerecido para mí estar, detalló las principales políticas públicas, las principales áreas de intervención del Estado y las fue criticando una por una. Mi visión, ya tenía pensado, el profesor iba a decir algo así, entonces ya pensé un tema distinto. Entonces, quiero reflexionar un poco sobre la anarquía, cómo sería, cómo funcionaría. Primero, el Estado no existe. Cuando digo esto la gente se asusta. Lo que quiero decir es que el Estado no tiene existencia ontológica. Esto es decir, no existe un ser llamado Estado, no hay una persona llamada Estado, no hay una señora llamada España ni un señor llamado la Metalla que le pueda sacar una foto o que puedan presentar. Lo que llamamos Estado son personas organizadas y muy bien organizadas para extraer rentas, tributos y poder al resto de la población. Eso es lo primero que hay que tener claro. Son personas. Cuando digo que no existen las que nosotros pensamos que le pagamos impuestos a España, no, se los pagamos a Rajoy reparte, o se los pagamos a Sánchez y Sánchez reparte. Eso es la realidad, porque el dinero va a un fondo y después ellos, en sus juegos y tal, reparten el dinero como ellos entienden pertinente, ¿no? Pero la idea es que no existe ontológicamente, o sea, y ese es el primer paso, ver que son personas y organizadas. Y si esas personas vivió el ser humano el 99% de su historia. Desde que hay solo desde que hay historia escrita, que curiosamente coincide con la historia del Estado. Explica James Scott en un libro reciente. La historia normalmente es la historia del Estado, no de lo que había fuera del Estado, que también el 90% del territorio históricamente estaba fuera del dominio estatal y el 99% del tiempo fuera del dominio estatal. Ese tipo de personas se instauraron en su momento, organizadas, y ahí está la clave que vamos a discutir, organizadas en anarquía. Es otra cosa también a la gente le sorprende. Cuando yo hablo de anarquía, hablo de que se eviten el uso de medios políticos para gobernar o coordinar una sociedad. Como saben ustedes, Franz Oppenheimer, en un libro célebre que se llama El Estado, distingue que en cualquier sociedad hay medios económicos y medios políticos. Los medios económicos son aquellos los que se basan en intercambio libre y pacífico entre las partes, y los medios políticos son aquellos que implican el uso de la violencia. Bien, dentro de los gobernantes no se dan medios políticos, se dan medios económicos. Los medios lo que hacen es, imaginen por ejemplo, no quiero hacer metáforas ni cosas por el estilo, pero imaginen una banda de bandidos, una banda de gángsters. ¿Cómo se organizan entre ellos? ¿Se conocen cuánto? ¿Cómo se organizan entre ellos? En anarquía. O sea, se juntan, se conocen en un bar, se juntan, entre ellos seleccionan al más capaz para dirigir la operación, pero están en anarquía, cualquiera de ellos puede marchar, cualquiera de ellos puede matar al jefe en cualquier momento. Si no, por ejemplo, todo lo que estudia la ciencia política, de la ciencia del golpe de Estado, toda la ciencia, por ejemplo, las coaliciones políticas son anárquicas en esencia. Es decir, son anárquicas, es decir, dos partidos se juntan, lo acabamos de ver esta semana, o se separan y echan abajo gobiernos. Es decir, se coordinan entre ellos, bien por medios económicos, por sueldos, por dinero, por corrupción. La corrupción, la gente piensa que es una cosa particular. La corrupción en muchos países del mundo, lo explica muy bien Bueno de Mesquita, lo explica mejor que yo, es una inherente a la política, porque sirve para coordinar a la clase política, sirve para hacerlos partícipes del botín, y para tenerlos quietos y poder deshacerse de ellos en cualquier momento, para poder coordinarlos, para unirlos. No lo explico yo, está más que explicado en la ciencia política, solo hay que leer una poca, ¿no? Entonces se coordinan bien por ideas, que también es otro medio anárquico, por ideología también puede funcionar, por códigos de honor, que también pueden funcionar, por reglas no escritas, que se pueden funcionar, y después por dinero. Entonces ya hay anarquía dentro del gobierno. Lo que pasa es que precisamente porque son anárquicos, están tan bien organizados. Si un jefe quisiera gobernar por mandato ese tipo de cosas, no sería capaz. Un Estado como el español no sería capaz de ser gobernado, incluso internamente, por mandato. Tiene que ser coordinado por ese tipo de reglas, acuerdos y con lealtades. Si no, tenemos una historia, todos los ejemplos, cuando algunos le dan una orden, simplemente la desobedecen, un golpe de Estado y echa abajo el Estado. Pues es anárquica, en el sentido de que nadie manda en los demás. A lo mejor no es fácil de entender lo que estoy diciendo, pero es anárquica. Entonces ya está la anarquía ahí. La anarquía además existe en muchos otros sitios. Los estados entre sí también son anárquicos. Entre sí. Es decir,
la comunidad internacional, y eso es algo que también cualquier estudioso de las relaciones internacionales sabe. El libro clásico de Helgi Bull, la sociedad se llama así, la sociedad anárquica, porque en el mundo de los estados entre sí no hay un estado que domine por mandato a los demás estados, sino que se coordinan entre ellos con acuerdos, entre ellos reparten, dan al más fuerte avanza más débil, pero los débiles se unen y echan abajo, pues esos son los equilibrios europeos, cuando se juntan estados pequeñitos y echan abajo uno más grande. También operan en anarquía. Pero anarquía está omnipresente. ¿Una empresa es anárquica o es árquica? ¿Una iglesia es anárquica o es árquica? Son anárquicas. La empresa, el obrero, mañana puede decir que no va y no va, no hay quien lo haga ir. Pierde el derecho que tiene a cobrar el sueldo, pero se va cuando quieren. El patrón o el jefe no opera con órdenes, opera con incentivo, le paga y si no, y al revés, ¿no? Cuando le dejan de pagar, deja de ir, etcétera, etcétera. Pero es anarquía, porque no hay poder real, no hay medios políticos dentro. Y una iglesia es igual, salvo que use la fuerza. Una iglesia se puede entrar, se puede salir, se puede cambiar, se puede uno borrar, etcétera. Y muchas iglesias funcionan durante cientos y miles de años en anarquía y duran. O sea, primero, no es nada imposible o impensable. La anarquía ya la tienen ahí, la tienen en un montón de sitios, solo que no los quieren ver. Porque no dicen todo lo contrario. Entonces, ¿podría funcionar la sociedad anarquista? Pues, pero ya está funcionando. Antes el profesor Huerta habló de las cárceles. No, las cárceles, incluso las cárceles, en muchas cárceles del mundo hay más delito dentro que fuera. Se demuestra la capacidad del Estado de poner orden, ¿no? Y Skarbek, en un libro reciente, dice que precisamente para los propios presos de defenderse tienen que montar organizaciones privadas dentro de las cárceles, tienen que montar gangs, tienen que montar bandas, porque si no, entras en anarquía, porque si no, en muchos países del mundo pasa, en España pasa, en Estados Unidos pasa en muchos sitios, porque si no, los presos están indefensos, porque el Estado no es capaz de protegerlos dentro de una cárcel, igual que hay más droga dentro de la cárcel que fuera de la cárcel, en muchos países del mundo. Eso demuestra que si no es capaz de proteger ahí, mal asunto. Entonces digo, ¿cómo sería una sociedad post-estatal? Primero, sería una sociedad consciente, porque es una sociedad post, no anti. ¿En qué sentido? Yo siempre digo que el Estado, en buena medida, se basa en la fuerza, etc., pero en buena parte de su fuerza se deriva en la creencia. Esto es, lo que dije yo, la primera frase que dije, que creen en el Estado, es ejecutar, porque piensan que están dándole dinero y que dan su vida, sacrifican trabajos, hacen corbeas, trabajos forzosos o cosas por el estilo, por una especie de ente trascendente que sustituye en buena medida esa divinidad. De hecho, los estados suplantan absolutamente toda la liturgia de la religión. El Estado, yo digo, tiene culto de la tría. O sea, es decir, cuando llegan allí, igual, si ustedes fueron alguna vez a una misa, saben que hay ritos, hay momentos que ponerse de rodillas, que ponerse de pie, de antes de determinados símbolos. No se le puede silbar, porque son sagrados. El delito de blasfemia se transforma ahora. Pues cuando hay determinadas músicas, determinados himnos, determinadas cosas, pues cada uno lo suyo, obviamente, que tampoco me estoy burlando de esto, no, ni mucho menos. Pero digo que precisamente porque se construyó un culto de la tría, se construyó un culto que hay que hacer este tipo de cosas. Bien, lo primero es no creer en él. Si ustedes ven la historia de la humanidad, hay un montón de... que hay aquel poema de Keats que se llama Los Ozymandias, ¿no? Que habla de que encuentra una estatua en el medio del desierto, que era de un antiguo emperador y que no quedó nada de él. Todo aquel culto, todo aquel templo, toda aquella cosa, no quedó nada de él. La gente dejó de creer en él. ¿Qué le pasó al culto de Apolo en Delfos? Porque la gente dejó de creer en él. ¿Usted cree que ahora sale una persona vestida de faraón a un balcón allí a hablar de Egipto y la gente le haría respeto? No, la gente dejó de creer en el faraón. Pues si dejan de creer en el Estado, el poder pierde. Y lo empiezan a ver. Lo empiezan a ver y decir que, bueno, esto no existe. ¿A quién estoy pagando impuestos? Y repito, yo no soy una persona que llama a la gente a la revolución y soy revoltoso, yo soy una persona panhamburguesa, gordo, así pacífico. No soy ningún revoltoso ni nada así por el estilo, ¿no? Ni llama nada, pero primero digo, que sepan que es así.
Segundo, que sepan que no tienen una existencia real, que le están dando impuestos realmente a esas personas, y a personas que deciden sobre sus vidas, y son personas las que deciden todas las políticas que dijo el profesor Huerta de Soto. Son personas las que deciden qué educación tienen sus niños, y no son necesariamente más competentes que son ustedes. Más bien al contrario. ¿No? Son personas que deciden cuánto tiene que cobrar, cuándo puede jubilarse, etc. Son personas, no es un ente España o Galicia o lo que quieren llamarlo, no, porque son personas que dominan un territorio, ese territorio después le ponen un nombre y obligan a la gente a educar en sus principios. Historia del Estado, lengua ¿cuál es el currículum educativo? ¿Qué currículum hay en una escuela? Yo se lo digo, lengua del Estado o lenguas. Historia del Estado, porque no estudian historia de la vida privada, ni estudian historia de la economía, no, estudian historia del Estado, con sus reyes bien ordenados. Los reyes grandes son los reyes imperialistas, los reyes pequeños, los menores son los que no fueron imperialistas, ¿no? Y así todos, lengua, historia, ética o religión del Estado, si todo tiene religión oficial, si no una ética laica, pues, en los valores de cada momento, Geografía, que es la más manipuladora, matemáticas con un cierto perspectivo. Esto es lo que hace, y eso se construye. Os digo, lo primero y principal es dejar de creer en él. Y eso, si en esta charla se consigue esto, para mí es suficiente. Dejar de creer en él, es decir, en el sentido que no tiene existencia real. Y a quien lo diga que me enseñe una foto. Porque al final lo que ven son una especie de símbolos, el Estado lo representa pues, con unos signos musicales, con unos símbolos, con unos edificios, con uniformes, con una serie de cosas, pero básicamente al final son personas. No viene el Estado a cobrar los impuestos, viene un señor o una señora. En nombre de él. Bien, eso es lo primero. Entonces, la sociedad anarcocapitalista será una sociedad post, no antes. En la anarquía existió, como dije antes. Esto lo estudian mucho los antropólogos, es una rama que creo que hay que estudiar, y los sociólogos históricos, ¿no? Por ejemplo, Pierre Clastres o muchos otros, o Killy, por ejemplo, o muchos antropólogos, bueno, Scott, muchos seres humanos vivieron sin estados organizados. De hecho, Clastres dice que buena parte de las luchas que había en los antiguos eran luchas contra el Estado, contra pueblos que querían imponerse a ellos. Y los indígenas se defendían, o los antiguos, nuestros antepasados se defendían como podían. Pero eso ya pasó. Pero lo que dice, por ejemplo, Pierre Claessens y los historiadores es que los antiguos estatalizados no sabían lo que les esperaba. Porque no tenían registros históricos, no sabían lo que les iba a pasar con este tipo de cosas. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, cualquier sociedad anarcocapitalista, si se decide, será en el futuro, no será en el pasado. Y será con personas, por lo menos con un porcentaje elevado, no todas obviamente, pero por lo menos con un porcentaje elevado, consciente de serlo. Entonces, cuando se habla de muchos problemas de defensa, de cosas por el estilo, primero es que hay muchos escenarios a plantear. ¿Es un escenario de una anarquía sola contra un mundo estatista o es un mundo todo estatista? Claro, porque hay que plantear como, por ejemplo, la defensa. Si todo el mundo es anarquista, no hay defensa externa, todo se reduce a defensa interna, todo se reduce a policía, porque no hay ningún ente agresor a gran escala que pueda invadir. Y en todo caso, claro, si hubiera violencia a gran escala, sería una externalidad negativa, si ese concepto existe, del propio Estado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo sería eso? Pues, como decíamos ahora, primero yo no creo que fuera una sociedad atomizada. Primero no se sabe cómo va a ser, porque depende, repito, de la conciencia. Supongo que se establecerían comunidades de todo tipo. Pues algunas de corte religioso, pues otras de corte, por ejemplo, muy hipermoderno, así, ¿no? Como Noemí, existe gente tecnológica, otras serán comunidades tradicionales, otras y vivirán así, y después se comunicarán entre ellas. No tiene por qué ser necesariamente, habrá sociedades mixtas, habrá de mucho tipo de cosas, pero será comunitaria, no creo que sea un ente. Porque la comunidad también es anarquista, porque la comunidad no hay poder, porque yo cuando hablan de anarquía siempre pienso, no, son todos así, como pelos de punta, así de crestas, y así como el pelo de colores, como va la gente así moderna, ¿no? Todos así con chupas y con pinchos. Y después, no, el anarquismo es una situación de orden, pues sería de gente más o menos conservadora, viviendo en comunidades. El ejemplo, la metáfora que me gusta más poner, y ya acabo, es la de Hobbes. Y después podemos entrar en políticas concretas o cómo se podría hacer esa transición, o tipo de cosas así. La metáfora es el Hobbit.
la mía por lo menos. Mira cómo empieza el Hobbit, cómo empieza así, en sociedad conservadora, bien ordenada, sin estar. Pagan en oro. No hay figuras de poder, por lo menos en la película. No hay figuras de poder en la... Después están en Mordor y orcos y cosas así. Pero ese tipo de sociedad comunitaria, bien ordenada, tranquila, pacífica, tradicional, sería mi epítome de lo que entiendo yo por una anarquía, no una sociedad así de todos contra todos, como pinta Hobbes o como pinta esta gente, todo así. Que normalmente ese tipo de guerras de todos contra todos se dan en ambientes de lucha por el poder estatal, no se dan en ambientes así que la gente se vuelva loca una cosa por la otra, se envuelve de repente en guerras civiles, hay pillajes, pero normalmente, igual que cuando Hobbes escribe su libro, escribe en el escenario de las guerras civiles británicas, de la gloriosa revolución, perdón. Y ahí es donde se ve todo ese pillaje, pero es que es una guerra política. Bueno, yo quisiera quedar esto claro, que la anarquía está omnipresente, o sea que no es nada utópico, ni raro, ni cosa por el estilo, de hecho que estamos en anarquía. Nos ordenamos y saldremos ordenadamente y hablamos aquí en paz, sin que nadie mande. Que hay figura de autoridad como don Jesús. Es una figura de autoridad, no de poder. Cualquiera puede levantarse y criticarlo en público. Bueno, salga Capella. Sí, es anárquica. Capella demuestra teóricamente la posibilidad de la anarquía. Bueno, muchísimas gracias al profesor Bastos. Bien, tenemos 20 minutos para una intervención ordenada. A mí lo que me gustaría es que levantara la mano el que quiera decir cualquier cosa con mucha rapidez y lo diga en voz alta, porque no vamos a ir pasando el micrófono. Venga, profesor Rayo. A ver, varias preguntas. La primera, ¿es verdad que la humanidad ha vivido más tiempo en anarquía que fuera de ella? Pero que se viviera en anarquía no significa que se viviera en libertad. Fuera de los estados lo que teníamos eran en muchos casos clanes tremendamente opresivos de la libertad individual. Entonces, en ese sentido hay autores, incluso liberales, que plantean, no digo que lo compartan, pero que plantean el Estado como un avance frente a la represión interna que tenían los clanes a través del establecimiento del Estado de Derecho. ¿Qué opináis de eso? En segundo lugar, el Estado puede ser una externalidad negativa de otro Estado, efectivamente, pero puede haber grandes incentivos a que ese sistema de externalidades negativas se quede enquistado y se autoalimente entre sí. Y tercero, la idea de que, lo que has comentado al final, de que la violencia suele ser un producto de la lucha por el poder político, si extendemos la concepción de poder político al establecimiento del poder político, también se puede dar en monarquía esa violencia para someter y esclavizar a otros. De hecho, la tesis de James Scott es que las sociedades se resistieron frente al establecimiento de estados, pero porque había gente que quería imponer estados para esclavizar a esas personas. Entonces, cómo todo eso se conjuga en una sociedad post-estatal, anarquista, y soléis decir, también el profesor Huerta de Soto suele decir, que el liberalismo es imposible porque el Estado no se puede limitar y ha fracasado numerosas veces en limitarse, pero el anarquismo también puede revertir en estatismo y no por eso deja de ser posible. Bien, bueno, le doy la palabra, pero yo simplemente decir que lo peor que puede pasar con una sociedad anarquista es que evolucione como estamos ahora, es decir, que se reintroduzca otra vez el Estado. O sea, no tenemos nada que perder, solo podemos ganar, acabar con las cadenas, como decía Marx. Bien, el gran pretexto de los estatistas, y así lo han montado toda la teoría de la ciencia política, es que el Estado es un avance frente a la situación previa natural de la lucha, el hombre es un lobo para el hombre, de todos contra todos. Pero esto ya carece de base ni histórica ni científica, y la teoría económica ha demostrado ya que el Estado no puede funcionar y que es un sistema continuo generador de desorden, de violencia, de muerte, de genocidios y de guerras. Es decir, es que, claro que, vamos a ver, no debemos de pensar que se está proponiendo una sociedad idílica y perfecta. Tal cosa no existe. O sea, habría conflictos de todo tipo, etc. Lo que se está diciendo es que el procedimiento anarquista de resolución de esos conflictos es mucho menos sangriento, mucho menos violento, más efectivo, más moral y más pacífico que el que existe ahora. Esa es simplemente lo que se está defendiendo. De todas maneras, estoy seguro que el profesor Bastos quiere también hacer algún apunte. Quiero hacer algún apunte, sí. Primero, el argumento del clan es cierto. Puede ser que fuera una situación indebida, es una situación en el pasado.
yo lo uso no como argumento, como sociedad ideal, lo uso como argumento de factibilidad, no como argumento de deshabilidad, porque el argumento que se usa contra el anarquismo es que es imposible. Yo digo es posible, puede ser no deseable, eso podemos discutirlo, puede ser no deseable, pero no que es imposible, que es muy distinto. Y después ahí empezaremos a discutir qué es lo que es deseable y no, y de dónde viene el concepto de libertad civil y ese tipo de cosas así. Y pues también es una construcción, el concepto de libertad civil moderno es una construcción contra el Estado. Precisamente para limitar frente al fenómeno del Estado ese concepto de libertad, de individualismo y cosas, por esto se cree así. Pero digo, eso está en el pasado. Bien, entonces digo, la anarquía será de darse en el futuro. Entonces en el futuro partiríamos de una sociedad ya construida totalmente. Entonces diríamos, ¿sería posible que un ente anárquico, la empresa de Nozick, por ejemplo, la agencia de seguridad de Nozick, se impusiera a los demás? Yo lo veo muy difícil. Pues muy difícil porque primero la sociedad no sería hasta del pasado. Aquellos pueblos pues, que eran conquistados por imperios o por el estilo irían incorporados a los Estados Unidos. Son anarquistas, como pueden ser ustedes, como puede ser usted, por lo menos que saben del tema, que están conectados por red, conscientes. En cuanto lo vieran, lo verían venir. Segundo, hay mucha posibilidad de virar esa situación. Es decir, que sería una sociedad, con una agencia. Primero, estamos suponiendo que la agencia sería como un Estado, pero sin Estado. O sea, ocuparía el territorio de un Estado. No piensa, por ejemplo, que podría ser perfectamente discontinua. Podría ser perfectamente discontinua. Yo, por ejemplo, tengo un seguro con el profesor Huerta de Soto, de vida, pero después, por venir en avión y pagar con la visa, tengo otro seguro de vida, son superpuestos. Lo tengo en muchas otras cosas. Y además tengo seguridades superpuestas en muchos sitios, etc. Es decir, no, en cuanto una empresa empezara a hacer eso, las demás personas serían conscientes y lo harían. Además, no solo eso, es que empresas normales pueden derivar también en agencias de protección. Por ejemplo, una iglesia, que se lo digan por ejemplo los musulmanes, puede derivar en una agencia de protección relativamente fácil, ¿sí o no? Que no lo es. En principio no es una agencia de protección, pero si se ve amenazado, se puede derivar. Y se pueden establecer muchas formas, además que hacen a resistir toda una teoría, por ejemplo, de la guerra de guerrillas, a resistir, por ejemplo, toda una teoría de resistencia tipo Gensarp o tipo Saul Alinsky, de resistencia contra el Estado. Hay mucha teoría que se puede usar para frenar esa agencia. Además, me extrañaría cuál sería la primera agencia que empezar, y sobre todo que esa agencia la dejara. Y sobre todo, y otra cosa principal, porque la agencia iba a ser la única que funcionara bien. ¿Por qué esa agencia tan mala, tan maléfica, no iban los gángsters o los de la agencia a matar al jefe y quedarse con el negocio? No sé si me explico. Porque tiene que ser la única que funcione bien. ¿Por qué no puede haber un golpe de Estado dentro de la agencia? ¿Por qué no puede haber traición dentro de la agencia? Porque supone que va a ser ella la única que va a ser capaz de mandar a los demás, y las demás agencias van a ser tontas, ¿no? Que van a dejarse gobernar, y el resto de la población, una población consciente, va a dejarse gobernar. Ese es el argumento de Nozick. Lo discutimos mucho, es un tema interesante, pero ¿por qué? Eso en el pasado pasó, es cierto, pero es que a día de hoy la historia no tiene por qué repetirse. Bien, tenemos que dar más posibilidades. Paco, y también... Venga, Paco. Desgraciadamente tengo que salir un momento, y estoy seguro que justo en ese momento habéis reconocido los problemas que podría tener el anarcocapitalismo. Estoy seguro que lo habéis hecho. O tal vez no. Entonces, ¿creéis que el anarcocapitalismo no tiene ningún tipo de problema? Y por otro lado, si queremos llegar a él, mejor lo defendemos o lo vendemos diciendo esto es la maravilla, esto es casi el nirvana, dentro de las limitaciones humanas, claro, o siendo un poco más honestos y diciendo, pues esto tal vez sea muy difícil. El Estado es malísimo, el Estado es puñetero, pero hay algo que claramente es buenísimo, y es el sobrevivir, porque existen y mira que nos cuesta matarlo, y mira que nos hacen caso. Y ojalá la gente, como dice Miguel Ancho, tuviéramos todos un talante anarquista, pero aquí tenemos un sesgo brutal, en que nos hemos reunido todos los que somos, y probablemente no todos. Nosotros dudo que llegamos a poder con el resto del mundo. Sí, pero estaría fuera, pero precisamente lo que hemos dicho es que no se trata de la panacea ni de la solución a los problemas, es un procedimiento de solución de problemas. Lo que estamos diciendo es que este sistema procedimental, que conocemos con el nombre de anarquía, sería mucho menos sangriento, mucho menos oprobioso, mucho más eficiente, mucho más moral como sistema de resolución de conflictos. Lo que pasa es que incluso nosotros tenemos el cerebro lavado, o sea, nosotros tenemos un chip desde pequeños y solo hemos vivido en un entorno estatal. Y lo que nos cuesta es desembarazarnos de esa idea. Por eso el mensaje que yo lanzaba al principio, y que lo va a remachar el profesor Bastos, es que tenemos que cambiar el chip de nuestra mente. Desde hoy mismo tenemos que dejar de creer en el Estado, decía el profesor Bastos, y luego plantearnos todas las relaciones sociales en las que intervengamos en términos de anarquía.
Con esto habremos enriquecido nuestra vida y habremos dado un primer paso. Respecto de los temas de transición, todo esto es secundario. Daros cuenta que voy a poner un ejemplo que le encanta a Paco Capella, 10 personas aterrorizadas tenían un líder que pensaba que les iba a salvar y resulta que ya ha muerto sacrificado, y fíjense ustedes la que se ha organizado después de 2000 años. Ya somos nosotros aquí muchos más de 10 personas, no estamos asustados y desde luego no tengamos ninguna duda. ¿No? Vamos, yo estoy absolutamente convencido. El futuro de la humanidad o será postestatal o no será. Sí, bueno, claro que tiene problemas, ya los discutimos muchas veces. No soy, vamos, yo por lo menos intento ver todos los lados de la cuestión y estamos aquí hablando en un ambiente también partidario. Para un día que pueda hablar en un ambiente partidario, tengo que venir a sopesar los argumentos a favor del Estado. Yo no estoy aquí, no gano. Pero bueno, claro que lo sopesamos, estoy todo el día leyéndolos, el 90% de la ciencia política es así, el 90% de la economía es así, el 95, el 98, el 99, y de la sociología lo mismo, claro que los estoy considerando. Lo que pues digo que el combate no tiene que ser de proponer una sociedad anarcocapitalista ya, mañana, sino que es un proceso de construcción intelectual, y por eso primero hay que, y es buena la labor que hace Paco, ver los objetos, o hacer rayos, ver las críticas, a ver cómo se pueden solucionar, porque si no, no tienes que ofrecer algo también en alternativa, tienes que explicar todo tipo de cosas. Primero tienes que explicar que es factible. Entonces, claro que tendría problemas a corto plazo, pero básicamente yo creo que es un problema de ideas también. Una sociedad, hipotéticamente, que no va a ser anarcocapitalista, pues habría mucha menos violencia, porque tendríamos el principio del NAP. ¿No? O sea, tendríamos el principio de no agresión. Entonces, que no, seríamos mucho más pacíficos, respetaríamos la propiedad privada, no robaríamos, pues usaríamos gente productiva, ahorradora, seria y cosas por el estilo. Entonces, es muy probable que ahí se diera un problema, pero primero hay que convencer a la gente de esto, claro, pero el problema es cómo luchar y luchar contra un entorno racista, que repito, yo lo tengo también. Yo muchas veces, claro que soy consciente y estudio y leo estas cosas, pero claro que vivimos en un entorno estatista. Yo muchas veces, claro, todavía estaba discutiendo si Rajoy no. A ver, es mi trabajo aparte, ¿no? Pero claro, al final te metes en los debates del día a día, no puedes escaparte del día a día, tienes que discutir, pues si son buenas subir las pensiones o bajarlas, son cosas estatistas, tienes que estar todo el día viviendo allí. Pero otra cosa es que el combate tiene que ser, o la lucha tiene que ser de ámbito intelectual explicando, pues esto, y creo que la escuela austríaca ayuda mucho. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho el concepto de individualismo metodológico. Solo los individuos existen y operan. Ahora, otra cosa es que las personas puedan tener imaginarios y creer en entes imaginarios o en cosas imaginarias y creer que éstas operan y actúan. Los ateos esto lo entienden muy bien. Porque ellos no creen en esa divinidad actuante. Yo soy ateo, pero soy ateo del Estado, no soy ateo del otro. No, digo que aplico los mismos conceptos que aplica un ateo a la divinidad y a la Iglesia, que dice que es un cuento, que es una cosa así, la desvela, y yo la aplico solo que la aplico al Estado. Pero la Iglesia en muchos sitios, las iglesias en muchos sitios son voluntarias, las otras cosas, no sé, bueno. Bien, había, sí, rápidamente. Mi pregunta es de índole más etimológica. ¿Por qué la palabra anarquía si nosotros, o sea, en la universidad hay un gobierno, hay una jerarquía, en el Instituto Juan de Mariana también hay un gobierno, una jerarquía, en la empresa hay un gobierno, en la iglesia hay un gobierno? Sí hay, es decir, que sea un gobierno voluntario, no deja de ser un gobierno y por tanto, ¿por qué usa la palabra anarquía? Sí, porque bien, procede etimológicamente del griego, ana arkein, poder kratos, absoluto, se está refiriendo al poder del Estado, o de la ciudad-estado, por tanto ausencia de poder estatal, pero como lógico no de gobierno, en una familia pues hay una organización, manda al padre, manda a la madre, en una comunidad, etcétera. Y eso es otra idea también muy importante, los estatistas se han encargado de desprestigiar el término anarquía, y de manera que la gente lo relaciona con pues, alocados terroristas que lanzan bombas, etc. ¿Vale? Somos ácratas y anarquistas y muy orgulloso de serlo. Muy orgulloso. Digo que el Estado es un ente que pretende monopolizar todas las demás relaciones. Pues, por ejemplo, usted aquí, pues aquí la autoridad es el profesor Huerta y cuando decida se acaba la sesión y se disuelve, ¿no? A lo mejor salimos aquí, en un campo de fútbol es usted el jefe y yo lo obedezco. Y en muchos ámbitos estamos sometidos al gobierno y pasamos de ser gobernantes a ser gobernados en muchos ámbitos de la vida. Lo que pasa es que el Estado pretende ser el último referente, ser el que monopolice y regule todos los demás poderes. Y es un poder distinto. Yo aquí no se usa la fuerza contra nadie. Aquí quien quiere entrar, entra, quien quiere salir, sale, quien no está a gusto, etc. En el Estado usa la fuerza.
muy bien explica el libro del profesor Werner, de la naturaleza de la autoridad política, ¿no? El origen de la autoridad política. Pues está ahí, siempre usa la fuerza, esa es la diferencia. Por eso dije al principio que el Estado usa la anarquía, usa la fuerza, usa la violencia, en última instancia la usa. O que se apoya también en la creencia y se apoya en otros entes. Pero la ratio último, lo que discutían los romanos, que me gusta mucho hablar, ¿no? ¿Qué es más importante que el poder, el hierro o el oro? Lo tengo claro, es el hierro. El poder está en el hierro. El poder está en la boca del fusil, ahí tenía más razón. A ver, que había más personas que querían hablar sobre el tema de los romanos. Yo siempre pongo el ejemplo de que este debate podía ser un debate de esclavos de una granja en la antigua Roma. Y claro, podrían decir, había gente pragmática. Hombre, es que resulta que el amo nos va a dar, en vez de 100 latigazos, 80. ¿Qué opináis? Y todo el mundo dedicados a estas cuestiones pragmáticas. Me parece muy bien y es un avance que en vez de 100 latigazos te den 80. Pero lo importante es que seamos todos conscientes de que somos esclavos y que tenemos que quitarnos de encima la tiranía del Estado cuanto antes. ¿Quién más quería hablar? Sí, venga. Yo quería hacer dos comentarios, una pregunta un poco personal. Al profesor Bastos, yo no creo en el Estado, pero en junio ya me vuelve otra vez la creencia cuando tengo que pagar el impuesto de la renta. ¿Pero quién le quita la renta? El Estado, pero... El Estado no. Al final, en última instancia... No, Montoro, pero que afortunadamente... Vienen dos hombres o dos mujeres armados y te vienen a pagarlo. Pero eso está a sueldo de los gobernantes, de la clase gobernante, a sueldo. O sea, y una pregunta un poco personal al profesor Huerta. ¿Cuándo nos va a delitar con su obra magna que está escribiendo? Bueno, es que estoy haciendo un pequeño cambio porque va a ser una teoría general del anarcocapitalismo, lo que era antes Tratado de Economía Política Moderna, que es lo mismo, en pocas palabras. Sí. Sí. Nozick, en su libro Estado, Anarquía y Utopía, habla de primero una sociedad anárquica, después una sociedad con un Estado, y habla del Estado extramínimo, y hablando que la única función que podría tener es la justicia y esta conmutativa. sí. Después está el último capítulo, que es Utopía. Sí. Entonces, ¿algún comentario al respecto? Lo que pasa es que Nozick parte de un punto de vista que repito, que la gente se va a dejar, esa agencia protectora va a imponerse y nadie va a protestar, no se van a hacer organizaciones que protesten contra esa agencia, sobre todo una asociación consciente, porque parte de una especie de anarquía, es como Rawls, parte de velos de ignorancia, parte de una sociedad así que no... Son anarquistas, pero no son anarquistas conscientes. Yo trato de explicar que el anarquista o el liberal o el libertario, lo que sea, así, tiene que ser consciente. Por lo menos parte de él, saber que es anarquista y saber que aquello que está haciendo lo vea y lo detecte como una agencia que se lo opone. Cosa que Nozick, por ejemplo, no hace. Nozick piensa que la agencia se impondría porque sí, los demás así obedecerían y se dejarían dominar. Y no habría formas de resistencia a ese tipo de agencia, que hay muchas, como acabo de decir. Entonces ese es el problema que yo le veo a Nozick. Y después, claro, la justicia... Bueno, pero el tema de la justicia está muy tratado. La justicia de siempre ha sido una justicia, y por decirlo de alguna forma, comunitaria y privada, que se eligió de los jurados en la antigua Roma, etc. Luego ya se corrompe con la intervención del Estado. Y después está el libro de Bruce Benson, que es Justicia sin Estado, que hemos traducido al español, que también puede ser de lo más sugerente para muchos. Más preguntas, más intervenciones. Sí, rápido. Yo mi pregunta es acerca de cómo se implementaría el anarquismo, ya que, por ejemplo, el comunismo siempre habla de la destrucción del Estado, pero antes hay que pasar por el socialismo. Mi pregunta es, ¿el anarquismo debe pasar por una fase previa? Bueno, habla sobre el tema de la transición, de cómo se llegaría al anarquismo. Bueno, este es un tema que ya he dicho al principio, que sería objeto de otro seminario, la transición. Lo importante es que cambiemos el chip y nos demos cuenta de que somos esclavos del Estado y dejemos de creer en él. Más intervenciones, sí. Yo quería preguntar si como desde el lado filosófico, ¿cómo sería la estructura vital de una persona que está ahí? Porque estamos presuponiendo que tiene que ser hiperconsciente y tiene que manejar todo el rato un montón de información. Pero es que eso no va a pasar, o sea, es imposible que uno desde el momento en el que nazca sea anarquista conscientemente, ¿no? Y eso precisamente es como donde está el punto débil, como por ejemplo, cuando ya solamente usted ponía el ejemplo de que no puedes caminar por donde quieras, si la vida es como una ecuación entre saber a qué atenerme y creatividad, en este sitio no sabes mucho a qué atenerte y entonces no tienes como unas bases mínimas para poder desarrollar también tu creatividad, ¿no? Es una pregunta... No, bueno, si estamos ya en la sociedad anarquista postestatal, no hay ningún problema. Tú ya naces de pequeño en tu familia, en tu entorno, te parece lo más normal del mundo tu comunidad, el jardín al que puedes ir, al que no puedes ir. Anda, qué suerte tenemos. Hemos conseguido un permit y vamos a ir a Mallorca. Te parecería lo más normal del mundo. Lo que estás planteando quizás es el problema de la transición hacia esa situación, partiendo de una situación en la que estamos totalmente con el cerebro lavado a través del Estado. Sobre el tema de la transición también habría mucho que hablar. Sí, a ver, No quiero sí, hacer una... sí, Hay dos vías de transición.
en el sentido, lo que plantea Wemer, en el sentido de crear algún tipo de microestado que empiezan aquí que se vaya extendiendo, tipo un país tipo Liechtenstein, una cosa así, es una cosa que se plantea, que son sitios altamente civilizados, en el sentido de que no sean sometidos inmediatamente a agresión, ¿no? Un país en un entorno suizo, una cosa por el estilo, o bien puede la transición, por ejemplo, por tecnología. Se puede discutir esto también, ¿no? El tipo blockchain y cosas por el estilo. Blockchain, por ejemplo, la cripto, pero no solo la criptomoneda, la certificación privada de propiedad, por ejemplo. ¿No? Todo ese tipo de elementos de comunicación que eliminan cosas pueden hacer que el Estado en muchas cosas sea innecesario. Igual que determinadas tecnologías de defensa, determinadas tecnologías de defensa, dificultan mucho el poder de los Estados. Eso, por ejemplo, hay un autor que está relacionado con el Instituto Mises, o Mises de Estados Unidos, que se llama Martin Van Cleven. Tiene un libro que se llama Rise and Fall of the State, que explica que las nuevas armas, la tecnología de la defensa, ahora abarata muchísimo la defensa y dificulta mucho el control de los Estados. Lo discutí con el profesor Perellada una vez. La mayor parte del arsenal que tienen los ejércitos, por ejemplo, es barroco. En el sentido que no vale para nada, como explica Mericaldo. No vale para nada porque un portaaviones o tropas de montaña en Francia pues no tienen gran utilidad, ni siquiera los cañones modernos. Las armas modernas son de otro estilo. Y las armas modernas permiten la defensa y impiden que el Estado se imponga, por ejemplo. Fórmulas tipo Estado Islámico, no en el sentido obviamente que no me gustan, no, obviamente son criminales, pero sí como están organizados. Fíjese, se organizan en eso. Lo explicó muy bien un autor que se llama John Gray, un libro que se llama Al-Qaeda, lo que significa ser moderno. Al-Qaeda es la cosa más moderna que existe. No es una cosa, es anticuada en sus ideas, pero moderna en la forma de organizarse, como usa la propaganda, como usa la cosa. Y 4 o 5 de estos yihadistas pueden alborotar un país entero. Y contra eso los Estados, por ejemplo, tienen muy difícil defensa. Si tienen unas pocas personas conscientes de esto, ¿cómo sería la transición? Pues sería una transición, primero, leyéndolo, entendiéndolo, leyendo. Pues claro, requiere una contraeducación, y una contraeducación bastante completa, porque por desgracia tenemos que saber de todo. De todo, porque al final, claro, los pioneros de estas cosas tienen que saber de historia, tienen que saber de literatura, tienen que saber de economía, tienen que saber de sociología, tienen que saber de derecho. Al final, claro, no expresamos mucho, pero tienen que saber de todo, para ir yendo punto por punto. Muy bien, gracias. La verdad es que tenemos que dejarlo. No sé si hay una última intervención. Sí, a ver, es que... sí, soy Ignacio. Fuerte, bien fuerte, que no te oímos. Sí, depende de cómo la defina la violencia, ¿no? Sí, eso es... No, vamos a ver, los más peligrosos son los que se hacen con el poder del Estado y destruyen a la familia. Yo soy padre de 6 hijos y abuelo de 8 nietos y los que vengan, porque además subvenciono con 10.000 euros cada nieto que no venga. Pero desde luego, yo visualizo una sociedad anarquista que lo que hace es reforzar precisamente esos vínculos familiares y comunitarios. No se excluye que quieran hacer una reserva, pues yo que sé, de amor libre o contra la familia, etcétera, y que eso pues se pruebe en competencia con otros esquemas. No tengo ninguna duda de que lo que al final preponderará pues es la familia tradicional evolutiva. O sea que, precisamente porque defiendo a la familia, soy anarquista. Y no sé si tenemos que dejarlo, pero a mí me gustaría terminar con una palabra. Estaba en el sótano escuchando la terminación de la sesión anterior. Desde luego, después de haber escuchado o asistido a esta reunión, nadie tendrá ninguna duda de que los verdaderos revolucionarios e izquierdistas somos nosotros. O sea, no hay ninguna duda. O sea, que nosotros somos los yihadistas de la propiedad privada, y lo que tenemos que hacer es extender como una hidra a través nuestra, con todos los que conozcamos cada día, y ellos a su vez, la idea de que hay que dejar de creer en el Estado y cambiar el chip hacia la anarquía. Y de manera que el día de mañana la anarquía deje de ser una utopía y recordemos al Estado como lo que es, una oscura, tétrica y muy dañina para la civilización reliquia histórica. Muchísimas gracias a todos.